Buenas tardes, a 9 de diciembre de 2025. Me encuentro en la campiña de Córdoba, el término municipal de Córdoba, en esta finca de picual de secano al 7x7, en la que ya he hecho otro vídeo sobre cómo formarlo e ir subiendo la cruz. Bien, pues esta zona no es que sea óptima para el olivar. Mira el paisaje, todo olivos jóvenes, pero lo que ha habido siempre aquí ha sido calma, lo que se ve allí. Ya lo he hablado en otro vídeo. Esto ha sido tierra de trigo y de pipa, y también de habas, garbanzos, etcétera. Pero la coyuntura hace que el olivo sea cultivo refugio, así que también se mete en olivos. Esta tierra lo que pasa es muy arcillosa. Mira, voy con los patucos, y no sería imposible andar por aquí. Son margas, gris azuladas, arcillosas del Mioceno. No recuerdo si mesinense o tortoniense. Bien, esta finca he hecho yo varios vídeos. Curioso, mira, estos son de 2020 y están saliendo, me dice el dueño, a 20 kilos. Mira que la aceituna es muy buena, muy gorda. Aún pasan el 20, o sea, al 22 me ha dicho. Tiene mucha humedad, claro, o sea que tiene mucha humedad. La veis que está muy gorda, la que se ha caído. ¿Veis? Lo que significa que el rendimiento, o sea que la grasa sobre seco será muy alta. Estos olivos en verano no se llegaron a arrugar. O sea, no se llegaron a arrugar, he hecho toda la grasa sobre seco que podría haber hecho. Y el suelo es así, tirando para blanco, o sea que será muy alta. Y en cambio ahí, que no se ve desde aquí por el viso, hay otra postura, también de 7x7, exactamente la misma tierra, mismo clima, mismo cuidado, pero son de 2008. Y ya este año están saliendo a 20 y pocos kilos. O sea, 2 o 3 kilos más que estos de media. Y el rendimiento, pues 16, 17. O sea que fijaros el salto. ¿Qué pasa? Esto es picual, y en estas tierras y en este clima de aquí de Córdoba, pues el picual está un poquito fuera de contexto. ¿Qué le pasa al clima de Córdoba? Las temperaturas de verano, las sabéis, aunque no seáis de Córdoba, lo veis en el telediario. Y luego nuestro clima, aquí deja de llover a lo mejor en mayo aproximadamente, y no llueve hasta octubre. Eso es la media. Y ahora, pues en invierno, todos los días niebla, todos los días, vamos, llueve bastante, es frío, así que el picual está aquí un poquito fuera de contexto. Mira, como la finca, o sea, estos suelos son arcillosos, aquí hay mucha predisposición a que los olivos se vuelquen, sobre todo los picuales que tienen poca raíz, como ya he hablado en otros vídeos. Y se le han hecho este verano, otra vez, o sea, almorrones, ¿ves? Se le ha puesto tierra, y mirad qué curioso lo que ha pasado. Tierra removida con raíces termitas, pues se ha llenado de topillos. La naturaleza es así. Yo siempre digo, un billete de 50 euros no dura mucho tiempo tirado en la calle. Pues igual, un nicho aprovechable se ocupa rápido, sea por plantas o animales. Bueno, a lo que voy, tema de la poda. Los olivos, como se han ido volcando, pues las cruces se formaron bajitas con la esperanza de que se volcaran menos. Y luego se han volcado y se han quedado daleados. Así que la poda que voy haciendo es intentar enderezarlo y ponerle la cruz más altita. Aquí estuve yo hace 2 años, prácticamente lo hice yo 2, bueno, vine con algunos compañeros, pero prácticamente lo hice 2 y ya se fueron formando. ¿Veis? Por ejemplo veis que está daleado, pues intentar formar, digamos, pues a lo mejor por aquí, y así se endereza con los años. Pues ya se le dieron algunos golpecitos y vais viendo cómo están, siguen estando bajos. Veis, se ha cogido con paraguas y ayuda a varar algo, pero muy poquito. Y veis, las bajeras pues se queda así, no, sin coger, porque se queda pillado, luego no abre bien el paraguas, así que estos olivos hay que realzarlos. Pero mirad cómo se han ido volcando. Pues veis, mirad, hace 2 años, me imagino que este corte sería mío, pues yo quiero formar, yo quiero formar la cruz por ahí aproximadamente, ¿no? Los cortecillos finos no son míos. Yo quiero formar la cruz aproximadamente por ahí, pues ya hace 2 años le pegué un golpe aquí para que aquella parte fuera cogiendo dominancia, y si no pasa nada, estaba dentro un rato fuera. Y ya me lo he realzado, o sea, la cruz no la voy a poner en una poda ni en 2, ni posiblemente entrar en su sitio. Pero lo importante es que vaya pudiendo trabajar la maquinaria, vaya pudiendo trabajar el paraguas, y que el olivo esté bien repartido para que sea productivo. Mira, esto está sin hacer y esto ya está hecho. Veis que se nota un poquito, sobre todo lo veis, el olivo como así, desde lejos, en general. Más realzado, o sea, nos recuerda como un cogollo de lechuga. Mira, como por ejemplo, este que voy acercando. Esta es la formación que tiene que tener el olivo para paraguas. Para paraguas y claro, y barras las mínimas o ninguna. Estrechito por abajo y que arriba abra. ¿Veis? Más o menos.
Mirad que le he tenido que quitar muy poquito, hay una ramilla. Aquí se han quedado algunos flaquillos, pero tampoco es cuestión de pelarlo todo. Esta si quisiera podría haber caído, pero bueno. Pero mira, este olivo que le he quitado, mira. Vamos a ver. La cruz aquí podría ser el día de mañana, por aquí, por esta zona de aquí. Esta cruz está un poquillo baja, pues he castigado aquí un poquito, le voy a ir dando ventaja a esa zona y en la siguiente poda pues a lo mejor ya cae este brazo, que lo que he hecho ahora es quitarle un casco y digamos ya en la siguiente cae y ya se queda el olivo pues medio formado. Pero ya este olivo puede trabajar para agua. Mirad dónde ha enganchado, ¿veis las señales? A ver, si yo las veo muy bien, no sé vosotros. ¿Veis las señales? Ha enganchado, no ha roto, no se ha quedado sin una psicoaya, o sea que ya a esa altura puede trabajar. Que lo ideal es la cruz de 1 metro para arriba, porque tiene ventaja, pero ya en árbol joven, alrededor de 70-80 centímetros, en árbol joven se puede trabajar perfectamente. Mira, por ejemplo, esta, ¿veis? Ahí ya le he pegado, le he quitado esa y le he quitado esta. Se ha quedado más harto, se ha quedado un poquito ahí destartalado, pero ya se repondrá. ¿Veis? A poco. Y nada, y esto es lo que se va haciendo la poda. Siempre que entra, digamos, vas quitando las ramas que más alejan de los intereses de uno. O sea, quieres el olivo altito, quieres que se vaya formando, pero pensad que la poda nunca se acaba en un olivo. O sea, ahora se está haciendo así casi todo en esta finca, casi todo poda de formación, ¿no? Pero después, cuando estén formados, se continuaría con la poda de producción y después con la poda de renovación. Lo que quiere decir que no hay que obsesionarse en intentar llevarse corriendo ya el olivo a su sitio. Porque por mucho que le haga, o mucho o poco, en 1 año o 2 vas a tener que volver a venir y quitar. Por eso se quita lo estrictamente necesario y no hay que tener prisa por formarlo rápido ni nada de eso. ¿Veis? Ahí le he quitado y la cruz será, el día de mañana será por aquí. Esa cruz sigue estando vajilla, pero mira, yo ya puedo trabajar, pues qué prisa tengo ya por llevármelo, que yo he visto de esta llevársela también, o por ejemplo ya pegarle ahí un porretazo, o sea, pero esta la quito yo de aquí a 2 años, esta que tengo yo aquí, ahora mismo que estorba. Este olivo ahora se queda muy bien iluminado, se queda como una formación casi en abanico. Bueno, ¿y qué pasa? Eso para iluminación está estupendo, para vibración estupendo, pues ya está. O sea, la formación en vaso es una posible, es la mejor, pero que el olivo también produce. De hecho, este año han producido más que el año pasado. O sea, el año pasado, me ha dicho el salió a 18 y este año ha salido a 20. O sea, que los olivos han ido a más, a pesar de la poda y demás. Algunos tienen que tener imaginación. ¿Veis? Este está aquí, estaba la cruz muy baja. ¿Veis? Como ya este ya tiene daño. La cruz está baja, el tronco está daleado, ya la pinza no engancha bien y suella. Pues yo me llevaré la cruz el día de mañana, pues aproximadamente por aquí. Pues he quitado lo que menos interesa, las más bajas, que el olivo se vaya creciendo para acá y para qué voy a castigar más esto, esta parte de aquí. Pues ya se castigará. Y nada, y esto es lo que hoy estoy, aquí solo casi todos mis padadores están ellos en la recolección de su aceituna propia. Y en unos días ya irán acabando y ya me engancharé con ellos. Ahora sí estoy haciendo finca cerquita de Córdoba capital, las hago así a ratillos. Y vamos adelantando, luego ellos ya rematan. ¿Ahora veis? Que yo ya no dejo el olivo formado, yo voy quitando lo estrictamente necesario. Esa está muy baja, algún chupón que he quitado porque yo quiero darle ventaja a esto, y ya está, ya que yo está bien iluminado, no hay ningún problema. Y ya está, ¿veis? La estética, uno se queda más hecho un Picasso, otro se queda muy bien, ¿veis? Este también, ¿veis? Que se ha quedado muy bien repartido, pero este olivo no está formado. Esta porque la he tirado, porque era la más horizontal, la que peor vibra, la que más estorba, pero que esta también va fuera dentro de poco y la cruz irá ahí. Pero bueno, qué prisa tengo yo. Este olivo ya se queda bien para trabajar y desarrolla por todos lados. Algunos se quedan peor, acá de allí se queda peor. Bueno, vamos a grabarlo, que no vea, para que no se diga que estoy grabando más que lo bonito. Pues este sí se queda un poquillo peor. Vamos a ver, esto que estaba aquí, estaba ya era casi todo vareta, no interesaba mucho. Mirad cómo también tiene el tronco daleado, pues le he pegado y ya. Pero mira, ya se ha quedado formado, ya me tira para acá, eso no hay ningún problema. Cuando el tronco está daleado o la cruz baja, interesa, aunque se quede un poquito feo, darle porque una cruz baja, un tronco daleado, supone posibilidad de daño en el tronco, y el tronco que se hiere, ese ya no vuelve a ser el mismo. Mira, por ejemplo aquí, hoy le he quitado esa, hace 2 años he quitado esa, y aquí tenemos como varias
protocruces para agarrarnos, ya nos agarraremos. Ya se irá formando. En la siguiente poda, pues ya se toqueteará ahí, a lo mejor se quita esta que ya está muy gorda, lo que sea. Arriba, pues mejor no toca. Ya se lo cuento a que lo tenga al lado en directo. Arriba, o sea, mejor no intervenir. La gente piensa mucho de intervenir como para formar. Mira, ahí sí he tocado, por hablar sí he tocado, pero porque esta es una rama de muerte, ¿veis? Esta la he tocado porque es de muerte. Si es de vida no la toco. La gente siempre piensa que hay que quitarlo todo lo que está en el centro para abrir el olivo, pero el sentido de la poda, en mi opinión, mi humilde opinión, es diferente. Tú ves dejando las ramas que se muevan, que tú abres el sitio donde tú quieras que vaya, la rama irá para allá. Y tendrás que hacer pocas intervenciones. Porque todo lo que sea corticheo a ramas, la rama se debilita. Por eso. Más bien quitar lo que seguro que no te va a servir, o castigar lo que se va a quitar en breve, y lo de vida, tocarlo lo mínimo posible. Mira este desde lejos, pues está también bastante bien, pero que no está formado. ¿Ves? Se le ha quitado una baja ahí, y esta tiene que salir también. Luego la cruz irá por aquí, claro que esta está cruzada, que ya se arreglará. Ya se arreglará. Mira estos cortes, no sé si son míos o de antes, sí, puede ser mío. Pues mira con muchos chupones. ¿Y veis cuántos chupones he quitado? Muchos, ¿verdad? Sello de la casa. Bueno, pues nada, pues voy a seguir, que esto del vídeo sirve como descansito. Mirad, ¿veis? El año pasado, o sea, hace 2 años yo me la quiero llevar por ahí, otro porrazo para que me vaya vistiendo para acá, y poquito a poco, esto es como el toreo, te vas llevando un toro indultado, te lo quieres llevar a los corrales, pues lo vas toreando y lo vas llevando donde tú quieres, pero que tú no lo empujas al toro en las nalgas, tú al toro lo vas toreando y el toro va solo. Pues en los olivos iguales, tú no puedes forzar la formación cortando y deformando, atando. Tú ves quitando lo que no sirve y el olivo solo más o menos se va por el hueco que tú has dejado. Venga, un saludo.